Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video anterior había puesto de título curva de oferta-precio, me había equivocado, ahora curva de oferta-renta, pues ya está corregido. Entonces ahora sí, vamos a hablar un poco de la curva de oferta-precio. ¿Sí? Curva o curvas. Curva de oferta-precio. ¿Sí? Entonces ya se imaginarán que, como en el video anterior, si la curva de oferta-renta se construía variando la renta y manteniendo constantes los precios, entonces esta curva de oferta-precio pues debe ser construida a partir de variaciones en el precio de uno de los bienes, ¿sí? Manteniendo la renta constante. Entonces vamos de una vez con un ejemplo. Vamos a suponer que tengo la siguiente función de utilidad. Hagámoslo pues, también con una Cobb-Douglas esta vez. No importa. Si quieren que lo hagamos con alguna función específica, pues me escriben en los comentarios o algo. El objetivo es maximizar esa función de utilidad. Y vamos a suponer que la renta es de 100, que el precio del bien 1 es de 2 unidades monetarias y que el precio del bien 2 es 2 también. ¿Sí? Entonces, por ahorrar un poquito de tiempo, ustedes saben que eso lo podemos resolver por multiplicadores de Lagrange o igualando la TMS, la tasa marginal de sustitución, con la relación de precios, ¿sí? Con los precios relativos. Pero, de igual forma, sabemos que las demandas óptimas de X1, es decir, las demandas marshallianas, están dadas por alfa M sobre alfa más beta por P1. De igual forma, la de X2 es beta M sobre alfa más beta P2. ¿Sí? Estas son las demandas. Estas son las demandas marshallianas. Vamos a... Sí, ahí están las demandas marshallianas o las demandas óptimas. Repito, si quieren que lo hagamos con otra función, pues me escriben ahí en los comentarios. ¿Sí? Demandas marshallianas. Listo, entonces, inicialmente vamos a tener, reemplazando alfa es 0.5, beta es 0.5, m es 100, p1 es 2 y p2 es 2. Entonces, reemplazando estos valores, vamos a suponer, vamos a poner por aquí la cesta inicial. Cesta inicial, es decir, la cesta que elige para esas condiciones el individuo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto es 0.5 por 100 da 50, alfa más beta es 1, dividido 2, esto da 25,25. ¿Sí? Ahora, supongamos una disminución inicialmente, supongamos una disminución del precio 1. Entonces, el nuevo precio 1 lo vamos a llamar P1. Llamemos a esto, para evitar confusiones, P1 super 0, P2 super 0. Aunque P2 pues no va a cambiar, pero entonces el nuevo precio 1, vamos a llamarlo P1 super 1, vamos a suponer que es 1. Es decir, vamos a suponer que hay una disminución del precio del bien 1 en una unidad monetaria, entonces el nuevo precio 1 es 1, valga la redundancia. Entonces, esa cesta intermedia, va a ser
Miren que no hemos cambiado la renta ni el precio del bien 2, ¿sí? Solo cambió el precio del bien 1. Entonces, ¿cuál será el nuevo X1? 0.5 por 100 da 50. Alfa más beta es 1 y el nuevo precio es 1. Entonces 50 sobre 1, eso me da 50. Es decir, que aumentó la demanda del bien 1. ¿Y X2 qué le pasó? 0.5 por 100 da 50, dividido 2, eso da 25. A la demanda del bien 2 no le pasó absolutamente nada. Y por último, vamos a suponer un aumento del precio del bien 1. Vamos a suponer que es P1 super 2 y vamos a suponer que esto es, no sé, pongámosle, puede ser cualquier cosa, pongámosle 5, ¿sí? Pongámosle 5. Entonces, ¿qué sucede? Para estas nuevas condiciones, ¿sí? Voy a ir poniendo acá las restricciones para que no nos vamos a enredar. Esto es, la primera es 100, 2x1 más 2x2. Pues entonces pongámosla con los respectivos colores mejor. Pongámosla con los respectivos colores. Entonces vamos a poner esta con azul. Entonces la primera sería 100 igual a 2x1 más 2x2. Ahora la magenta, que sería 100 igual a x1, cuando el precio cambió, bajó a 1, más 2x2. Y por último la amarilla, 100 es igual a 5x1 más 2x2. O sea que esa cesta final, uno puede hacer más variaciones en el precio si lo desea, pero yo creo que con 3, pues con 2 partiendo de la inicial es suficiente. Entonces tengo lo siguiente, 0.5 por 100, 50. Alfa más beta es 1 y P1 ya es 5. ¿Sí? 0.5 por 100 es 50. Dividido 5, esto me da 10. Y X2 es 0.5 por 100 da 50. Dividido 2, eso no ha cambiado. Esto es 25. Ahí están las tres cestas que corresponden a las variaciones que supusimos. ¿Sí? Aquí están cada una con su respectivo color. Listo. Entonces vamos a graficar esto que tenemos aquí. Subamos, esperemos que esto suba un momentico. Y no quiere subir. Lo graficamos por acá. Miren. Vamos a graficarlo por acá. Esto es X1. Esto es X2. Entonces grafiquemos la primera restricción. La azul. Vamos con su color. Cuando X1 vale 0, X2, despejando de ahí a X2, X2 me da 50. Y cuando X2 vale 0, pues despejando me da X1 también me da 50. Vamos a ponerla por acá. ¿Sí? Esto me da 50-50. Vamos con la magenta. Cuando X1 vale 0, X2 vale 50. ¿Sí? Parte del mismo punto. La magenta. Y cuando X2 vale 0, X1 vale 100. Es decir, vamos a ponerlo por acá. Esa es la restricción de la disminución en el precio. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos con la final, con la amarilla. Cuando X1 vale 0, X2 vale 50. Y cuando X2 vale 0, X1 vale 20. O sea que esto hace algo así.
Esperemos que coja el cambio del color ahí. Se tostó esto. Listo, ahí lo cogió. Bueno, entonces vamos a marcar estas cestas. Entonces esta es 10 de x1, 25 de x2. Por aquí pasa una curvita de indiferencia. Vamos a hacer las pequeñas para que nos rinda. Ahora 50, 25. Entonces esta intermedia es más o menos por acá. Entonces pintémosla con magenta. Estamos graficando las cesticas con los colores correspondientes, pero esto como que se está tostando. Bueno. Listo. Entonces esto es 25. Este 25. Aquí también es. Pongamos el 25 por acá. Por aquí también pasa una curvita de indiferencia. Y vamos con la magenta. La magenta es 50 de x1, 25 de x2 y pasa lo mismo. Pasa una curvita de indiferencia por ahí. Eso ya se lo saben ustedes de memoria. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Así como la curva de oferta-renta era la curva o la recta, pues, que pasa por todas las cestas óptimas después de llevar a cabo variaciones en la renta. De igual forma, la curva de oferta-precio, ¿cómo se construye? Es aquella curva que pasa por todas las cestas óptimas, pero después de llevar a cabo variaciones en el precio de uno de los bienes. En este caso estamos variando el precio del bien 1, ¿sí? Y vamos a hacer pasar una recta por todos esos puntos óptimos. Entonces, miren. En este caso, aquí porque me quedó pues horrible, pero eso no importa. Eso. Miren. Esa curva que pasa por todas las cestas óptimas, después de llevar a cabo variaciones en los precios, en este caso el precio del bien 1, es nuestra curva de oferta-precio. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esa curva? Esa curva puede ser calculada a partir de la condición de equimarginalidad. ¿Qué es la condición de equimarginalidad? Es cuando nosotros igualamos la TMS con la relación de precios. ¿Sí? Entonces recuerden que la TMS en una Cobb-Douglas es, ya también la sabemos de memoria, es alfa x2 sobre beta de x1, esto es igual a menos P1 sobre P2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos menos se cancelan, podemos despejar de aquí a x2, x2 va a ser igual a beta P1 alfa P2 por x1, ¿sí? Por x1. Entonces, esa es la condición de equimarginalidad. Eso es lo que siempre, a lo que siempre llegamos cuando igualamos la TMS con la relación de precios. ¿Sí? Miren, hay una cosa muy particular en este caso, y es la siguiente. Cuando cambiamos el precio del bien 1, cuando variamos el precio del bien 1, las cantidades demandadas de X2 no cambian o no varían. Claro, porque es que la demanda del bien 2
no depende del precio del bien 1, ¿sí? La demanda del bien 2 no depende del precio del bien 1, ¿sí? Por esta razón es que tengo una línea completamente horizontal, ¿sí? Tengo una línea completamente horizontal. Entonces, en este caso, mi curva de oferta-precio, ¿sí?, sería igual a esto. X2 es igual a 25, ¿sí? X2 es igual a 25. Mírenla ahí, esa sería la curva de oferta-precio. Entonces se puede calcular pues para cualquier tipo de preferencias. Simplemente variamos el precio y miramos cuáles son las cestas óptimas. Y esas cestas óptimas, por donde esa curva de oferta-precio pasa por todas esas cestas óptimas. ¿Sí? Mírenla ahí. Y pues a partir de ahí uno también podría calcular o mirar el comportamiento que tienen las funciones de demanda. ¿Sí? Miren las funciones de demanda, cómo quedarían. Las funciones de demanda son las siguientes. X1 es igual a alfa m sobre alfa más beta por P1. Alfa más beta por P1. Esperen, listo. Y X2 es igual a beta m sobre alfa más beta P2. Recuerden que las funciones de demanda son así. X1, P1, este es el origen. Entonces miren, si yo voy a graficar la función de demanda que le corresponde, o que está, valga la redundancia, en función el precio 1 en términos de la cantidad 1, pues uno podría despejarla de estas funciones. Si despejamos a P1, por ejemplo de la primera, ¿qué me queda? Alfa m sobre alfa más beta por X1. Como conozco a alfa, a m y a beta, entonces yo puedo escribir esto así, 0.5%, la 50, alfa más beta es 1, esto es sobre X1, esto es una hipérbola, ¿sí? Entonces la función de demanda del bien X1, en el caso de una Cobb-Douglas, es algo así, y esto sería P1 como una función de X1, ¿sí? Podríamos hacer lo mismo con la 2. Podríamos hacer exactamente lo mismo con la demanda del bien 2. Esperemos que esto se tostó. Vamos a entonces, listo. Vamos a hacer lo mismo con el bien 2. Esto es X2. Esto es P2. ¿Sí? Si despejo a P2 en función de X2, de la demanda pues del bien 2, esto me da beta m sobre alfa más beta por X2. Repito,
conozco a beta, conozco a m, esto me da 0.5% a 50, alfa más beta es 1 sobre x2, pues tiene la misma forma, ¿sí? Es una hipérbola, hace esto así, esto es P2 en función de x2. Estas son lo que llamamos demandas ordinarias, ¿sí? Miren que muestran un comportamiento inverso, es decir, cuando el precio aumenta las cantidades demandadas disminuyen y viceversa, en ambos casos, ¿sí? Miren, a medida que el precio aumenta, las cantidades disminuyen, las cantidades demandadas, y a medida que el precio disminuye, las cantidades demandadas aumentan. Pero aparecen otras dos amigas, que son las demandas cruzadas, ¿sí? Repito, estas son las ordinarias. Estos bienes, por ejemplo, se comportan de acuerdo a la demanda. X1 y X2 con respecto a su precio propio se comportan de acuerdo a la ley de la demanda. Mayor precio, menor cantidad demandada, de menor precio, mayor cantidad demandada. Entonces esto es lo que uno dice, en este caso, X1 y X2 son bienes ordinarios con respecto a su precio, ¿sí? Bienes ordinarios con respecto a su precio. Pero podríamos también calcular las demandas cruzadas. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué carajos son las demandas cruzadas? Ah, es por ejemplo relacionar, o se trata, mejor dicho, de relacionar el precio de uno de los bienes con la cantidad demandada del otro. ¿Me explico? Por ejemplo, P2 con X1. Entonces yo voy a mirar la función de demanda del bien X1, ¿sí? Estoy relacionando a P2 con X1, pero entonces si yo voy y me fijo en la función de demanda de X1, en esta de acá, veo que no está P2 por ninguna parte. Es decir, la cantidad de X1 no depende del precio del bien 2. Por lo tanto, esta demanda cruzada sería una línea recta, que sea recta pues, pero una línea recta dada por alfa m sobre alfa más beta P1. Eso es un número. A cualquier precio del bien 2, la cantidad demandada del bien X1 es constante e igual a alfa m sobre alfa más beta por P1. De igual forma, la demanda cruzada, de igual forma, esperemos aquí. A ver, esto, borremos esto de aquí. Vamos a hacer la demanda del bien X2, la cruzada. Pero esto se tostó, esto se bloqueó, listo. Aquí, bueno, aquí se me borró el P1, listo. En el caso de la demanda cruzada del bien 2, miren, esto es X2, pero con respecto al precio 1. Entonces, sucede lo mismo. Van a tratar de despejar en la demanda de X2 a P1, pero P1 no está, ¿sí? Esta demanda de X2 es la misma para cualquier nivel de precios del bien 1, ¿sí? No importa el valor que tome el precio 1, la demanda de X2 siempre va a ser igual a beta M sobre alfa más beta por P2. Claro, eso ya lo habíamos visto. Cuando el precio del bien 1 cambia, las demandas de X2, la cantidad demandada de X2 no varía. Y si hubiésemos variado el precio del bien 2, la cantidad demandada de X1 tampoco cambiaría. Es decir, que esas cantidades demandadas, en el caso de X1, es independiente, ¿sí?, del precio 2. Y en el caso de X2 es independiente del precio 1. Estas son las demandas cruzadas, ¿sí? Estas dos que pintamos acá.
las demandas cruzadas. Más adelante vemos cuando estemos tocando elasticidad cómo se interpretan esas demandas. ¿Sí? Cuando el precio de un bien cambia, ¿qué le pasa a la cantidad demandada del otro? Entonces eso me permite establecer si los bienes son complementarios, sustitutos, ¿sí? O no tienen relación. En este caso, la cantidad demandada de X1 es independiente de las variaciones del precio 2 y la cantidad demandada de X2 es independiente del cambio o de las variaciones del precio del bien 1. Un abrazo, cuídense bastante y nos seguimos viendo. Cualquier cosa me escriben o si quieren que lo hagamos con otra función o algo. Un abrazo.